vamos a repasar una cosita que considero que es importante. Os digo siempre, y esto es muy importante, porfa, no intentéis aprender, bueno, ni matemáticas ni cualquier otra asignatura, pero concretamente matemáticas, porfa. No queráis aprenderos las cosas a base de memoria, de memorizar los pasos, porque si no es que se está viendo que hay un problema tremendo. Muchas veces en las clases me estoy dando cuenta que muchísimos de los alumnos hacen las cosas porque os habéis acostumbrado a hacerlo así, ¿bien? Es decir, no pensáis por qué ni qué es mejor hacerlo así o de otra manera, no. Directamente lo hacéis como si fuese una receta de cocina que hay que hacerlo así, ¿bien? Me he dado cuenta que con el tema de potencias está habiendo un poquito de conflicto y vais a entender ahora a qué me refiero. Cuando hablamos de la regla de las potencias, que si queréis lo repasamos, yo por mí encantado, sabemos que bueno, pues cuando multiplicamos potencias de la misma base y diferente exponente, lo que se repite se queda, ¿verdad? Lo que se repite se queda, se repite la base, se queda la base y sumamos, porque estamos multiplicando, sumamos los exponentes, ¿vale? 7 elevado al cuadrado por 7 elevado al cubo. Bueno, estamos multiplicando potencias, misma base, lo que se repite se queda, se suman los exponentes 5. Bien, hasta ahí no tenemos ninguna duda, ¿cierto? Si nos vamos a las divisiones, pasa lo mismo, pero restamos, es decir, a elevado a m dividido entre a elevado a n es como, bueno, aquí no lo he puesto, pero bueno, aquí ya sabéis que sería sumar, ¿bien? Pues restar. Entonces se quedaría lo que se repite se queda y se restan los exponentes. Vamos a poner un ejemplo. 8 elevado a 5 dividido entre 8 elevado al cuadrado. Lo que se repite se queda, restamos. Bien. Esto, luego sabéis que hay otra regla que es con los exponentes iguales. Pero bueno, ahora mismo lo que más me interesa es con las bases iguales. ¿Y por qué? Vamos a ver. Me interesa que esto quede claro y me interesa muchísimo que no haya dudas porque luego nos encontramos con operaciones que son, por ejemplo, 3x quinta por 2x cuadrado, por ejemplo. Entonces, yo sé que muchísimos sabéis hacer esto perfectamente, pero luego hay veces que falláis en esto. Y creéis, muchos creéis, que esto es otra regla, pero no es ninguna regla. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar los coeficientes. 3 por 2, porque son coeficientes, no es parte literal, ¿os acordáis? Multiplicamos los coeficientes, 3 por 2 es 6. Y esto es lo mismo que si hubiésemos hecho 6 por, ¿vale? X elevado a 5 por X elevado a 2. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, nosotros podemos perfectamente identificar, porque claro, no tienen por qué ser siempre las potencias, la base no tiene por qué ser siempre un número, puede ser una letra, y no tiene por qué ser la X, puede ser la X, puede ser la Y, puede ser la Z, es decir, pero como muchas veces lo que hacemos es aprender de memoria, ¿qué ocurre? Que nos familiarizamos tanto con las X, que un día nos meten una letra que no es la X y ya tenemos un pequeño conflicto, que quizás luego lo hacemos bien, por supuesto, pero ya tenemos un pequeño conflicto. Entonces vamos a evitar todo eso y vamos a razonar. Yo veo a muchos que llegan y 6x séptima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacerlo muchísimo. Pero si te das cuenta, 3 por 2, 6. Y luego esto cumple esta regla. Creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Por lo tanto,
Esto pasa por esto. También, fijaros bien, esto es muy importante, esto lo podríamos haber hecho por separado. Es decir, si nos damos cuenta, esto viene a ser lo mismo que 3 por 2 y a su vez x elevado a 5 por x elevado a 2. No tengáis miedo cuando haya que hacer cosas de estas, porque parece como que da un poquito de sensación, ¿verdad? Mover, hacer. Bueno, la propiedad conmutativa, acordaros, muy importante. Igual que cuando nos encontremos, por ejemplo, 5x cubo partido de x cuadrado. ¿Bien? Esto ya sabéis que esto es exactamente lo mismo que si quiero hacer 5 por x cubo partido de x cuadrado. ¿De acuerdo? Estamos viendo que no es tan complicado, pero muchas veces sí que es cierto que me doy cuenta que se hacen las operaciones de forma una cosa detrás de otra, sin razonar y sin pensar. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, una introducción. Vamos a seguir luego un poquito con potencias y vamos a ver si esto lo vamos dejando cada vez un poquito más claro, sobre todo para que tengáis seguridad en un examen. ¿De acuerdo? A mí lo que me interesa es que a la hora de llegar a un examen no tengáis ese miedo de esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Si utilizáis la lógica, además, lo que os digo siempre en clase, tenéis que ser exigentes a la hora de querer comprobar lo que aprendéis. Cuando cualquier profesor, ya puedo ser yo o cualquier profesor, otro profesor, cuando se explique algo tenéis que comprobar que eso de verdad se cumple, que eso es real. No lo aprendáis porque sí. Jugar a comprobar, a poneros ejercicios, a ver si lo puedo hacer así, a ver si lo puedo hacer de otra forma y me da lo mismo. Y si cambiáis y si jugáis con esto y vais viendo, vais a daros cuenta porque fijaros este detalle. Si os fijáis aquí, ya estamos haciendo esta regla. ¿Qué pasaría? Pues 5 por... Y obviamente, claro, estamos restando. 3 menos 2. Entonces se queda como x. Pues esto sería 5x. ¿De acuerdo? No os preocupéis, que vamos a ir poquito a poquito, ya lo veréis. Va a ser mucho más fácil porque esto ha sido como una pequeña introducción. Bien. Pero es que estoy viendo que hay muchos problemas con esto. Es decir, sabéis hacerlo, pero no me preocupa eso. Me preocupa que no sabéis por qué. Lo hacéis, pero... ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir preparando, borrando pizarra y preparamos otra. Vale, ahora os he dejado puesto aquí en forma de esquema lo que serían las reglas que estábamos hablando hace un rato. Bien, esto no se debe olvidar, esto es una cosa que sí que es cierto, que es una regla y bueno, pues es de las cositas que tenemos que procurar acordarnos siempre porque lo vamos a estar utilizando continuamente. Bien, ahora bien, a mí lo que me interesa, más que el que lo aprendáis de memoria, que esto no interesa aprenderlo de memoria, pero es razonar y basaros siempre en esto. Si ponemos un ejemplo, bueno, pues la misma base, 7 elevado al cuadrado por 7 elevado al cubo, misma base, lo que se repite se queda, la A no se repite el 7, ¿vale? Y se suman, pues ya está, 5. Vamos a ver ahora con este. Vamos a ver ahora que es al revés, 8 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. Anda. Ahora lo que se repite es el exponente. Lo que se repite se queda y se multiplican las bases. ¿Bien? Nos veremos aquí. Una división. Venga. 10 elevado a la 5. ¿Vale? Dividido entre 10 elevado al cuadrado. Lo que se repite, que es la base, se queda y se restan. Entonces, 3. ¿Vale? Y lo mismo, cuando tengamos diferentes bases, 10 elevado a la 5 entre 5 elevado a la 5,
lo que se repite es el exponente 5 y se divide la base. 10 entre 5 es 2. Bien. Por supuesto que muchos sabéis hacerlos y eso está claro. Pero cuando ya empezamos a meter monomios, X, Z, Y, ahí ya es cuando vienen los conflictos. Pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, es lo mismo. Hay un caso que muchas veces nos hemos encontrado que se repite todo. Por ejemplo, 5 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Pues podemos aplicar ambas. En este caso es una multiplicación, podemos utilizar esta y esta. Que por ejemplo decimos, oye, quiero utilizar la del tipo primero, ¿vale? Se repite la base, se suman los exponentes, ya está. Quiero utilizar este método porque también se cumple que se repiten los exponentes, ¿vale? 5 por 5, 25, y como se repiten los exponentes, ¿de acuerdo? Pero hacedme caso, comprobar. No os quedéis simplemente como, bueno, esto es cierto, me lo voy a creer. No. Tenéis que hacerlo. Comprobar hacerlo y ver que va a dar lo mismo, que 5 elevado a la cuarta es exactamente lo mismo que 25 al cuadrado. Y eso es lo que os va a hacer que estéis seguras y seguros de vosotros. Que tengáis ganas de aprender, que tengáis ilusión, que veáis que todo lo que vais haciendo tiene un porqué. ¿De acuerdo? Eso es muy importante.